Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos. Es un gusto darle la bienvenida a Jorge García González. Él es un prolífico autor que ha empezado a escribir sobre varios temas que fueron publicados en un montón de países, pero puntualmente lo que nos convoca hoy es que su último libro es un compilado de cosas sumamente interesantes que ha descubierto sobre mitos y verdades del cambio climático. También puedo contar que es un hombre lleno de intereses y muchísimas inquietudes intelectuales y de las otras también, y que además en su tiempo libre también es un mago magnífico. Bienvenido, Jorge, a Citas de Radio. Soy Elisa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Elisa, y gracias por la invitación. Bueno, antes de contarle a la audiencia sobre qué encontraste en este libro del cambio climático, también le voy a contar que escribiste un libro llamado Con los pies y la cabeza en el suelo, que investigabas el mundo de las plantas. Esto lo hiciste después de convertirte en productor agropecuario. Y después eso lo tradujiste en un libro para chicos que se llama Abuelo, ¿las plantas piensan? O sea que has ido como haciendo un camino, Jorge, de literatura de investigación y también agronómico. También has escrito sobre la ganadería bajo el asedio, pero hoy vamos a concentrarnos en tu último libro, en los mitos y verdades del cambio climático, porque se está diciendo tanta cosa sobre el cambio climático que me gustaría echarle luz a algunas de las cuestiones que son, bueno, justamente mitos, ¿no? O falacias que se repiten permanentemente. Sí, es un tema que siempre me apasionó y cada vez que profundizaba me encontraba con posiciones divergentes, Sí. inclusive contrapuestas a la realidad. Ajá. Muchas eran parciales o incompletas o inexactas, Sí. y a veces despertaban fuertes y violentos enfrentamientos. Sí. Inclusive hoy existe una polarización entre quienes culpan al hombre por el cambio climático y quienes niegan que el cambio climático exista, digamos. Claro. O sea, esa es la más Cuando quise fundamental. analizar un poco las diferentes posturas, Sí. tratar de conocer mejor las razones y las diferencias entre ellas. Sí. Y busqué los avances y la evidencia científica y empírica, Sí. y bueno, encontré un camino que me parece objetivo, ¿no? Ahora, Jorge, ¿la ciencia también se contradice o cuando vos vas a la fuente científica está dirimido el conflicto? No, no hay consenso en algunos aspectos claves, ¿no? Ajá. Uno de los cuales es el rol del hombre, o sea, el factor antrópico. Sí. Hay diferentes posiciones que se leen de diferente manera. Si tú tomas, por ejemplo, las Naciones Unidas a través del IPCC, Sí. ellos toman a la molécula del dióxido de carbono como valor 1 de contaminación y al metano como 84 en 20 años, cuando en realidad el dióxido de carbono dura en la atmósfera entre 3.000 y 7.000 años. Si llevas a la molécula de metano a eso, la influencia del metano es casi insignificante, pero ellos eligieron esa forma de calcularlo. Claro. Otro aspecto de influencia es que toman el calentamiento global, que es una parte del cambio climático, desde 1850, justo cuando terminó una pequeña edad de hielo que hubo en la Tierra, o sea, del punto más bajo reciente. Claro. O sea, hay varias diferencias en esto, por uso de la estadística inapropiada, y hay muchos científicos que no comparten esa visión tampoco, ¿no? Claro, además depende de cuándo se empieza a medir también la comparación, ¿no? Porque con respecto a qué, hace más calor o menos calor con respecto a qué. Exactamente. Y las unidades que utilizan, ¿no? Sí. El caso más típico de divergencia es que una molécula de CO2, de dióxido de carbono, dura, como decía, 7 o 3.000 años en la atmósfera. Una molécula de metano dura 9 años. O sea, a los 9 años no se agrega más metano, porque el metano que se agrega hay una cantidad igual que se degrada, con lo cual se mantiene constante. No es así con el dióxido de carbono, que es acumulativo. Más aún, si hoy dejásemos de emitir dióxido de carbono, mágicamente es imposible, pero si fuera posible, la contaminación continuaría durante miles de años por lo que ya se ha hecho. Ahora, ¿cuál te parece que es la raíz de la confusión, Jorge? ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Hay motivaciones políticas para confundir o es una confusión genuina lo que tenemos como humanidad? Mira, yo creo que este tema del cambio climático lo puso en pantalla
un sueco, Arrhenius, premio Nobel en 1903, hace 130 años más o menos. Quedó fuera del radar hasta que hace 100 años las Naciones Unidas comenzaron a darle más importancia a esto. Sí. En 2001 se firmó un protocolo de Kioto famoso, Sí. fue firmado por 186 países, sin Estados Unidos y sin China, lo que obviamente fracasó. Hay mucho juego en esto. Por un lado, el cambio climático es una realidad, existe, siempre existió y siempre va a existir. El clima tiene a veces un comportamiento caótico y se expresa de diferentes maneras. Es un tema, como te decía, muy importante, pero es también paralelamente una oportunidad de negocio muy grande que lo convierte en un instrumento clave de acción política. Claro. Jorge, ahora cuando vos dijiste el cambio climático existe, es increíble cómo en nuestras cabezas la palabra cambio climático ya dispara ciertos constructos sociales o culturales que te ponen en alerta. Es increíble porque ya está como construido, ¿no? Como si fuera un poder de esas palabras. Ya dicho, existe, es algo que a nosotros nos genera, ya construido culturalmente como algo negativo, ¿no? Ahora que vos después dijiste, existe, existirá. Se lo posicionó de esa manera. Claro, digamos, ¿no? Claro. En realidad, primero, se centra en el hombre como principal culpable. Si analizamos los últimos 400.000 años de cambio climático, de dióxido de carbono y de temperatura, fue siempre inestable el clima, fue siempre caótico, aun cuando el hombre no existía. Claro. Si tomamos desde la última glaciación hace 12.000 años, ocurre exactamente lo mismo. Claro, ¿no? claro. Y hay a su vez muchas falsedades. Por ejemplo, se dice que la Tierra se va desertificando. Es falso. Algunos lugares sí ocurre puntualmente, pero la Tierra se va haciendo cada vez más verde en realidad. Mirá vos. Siempre hubo desiertos y las primeras civilizaciones, por ejemplo el Valle del Éufrates, el Nilo, el Indo, Mesoamérica, se apreció la desertificación producto de acciones del hombre, como presión sobre los suelos, tecnologías erosionantes, conflicto, corrupción, pero no es el caso de hoy. Plantean que aumentan las sequías extremas, tampoco es cierto, no existe variación. En los últimos 60 años no ocurrió eso. Dicen que el nivel del mar va a inundar y cubrir islas y lugares costeros. Sí. Esto en realidad también no es falso. En algunos lugares, en el hemisferio norte, en algunos lugares ocurre, en el hemisferio sur no. Claro. Digamos, con lo cual quiere decir que la hipótesis esta del cambio climático no es la causa única. Esto ocurre por otras razones, no necesariamente por el cambio climático. Claro. Fíjate vos. Perdón Jorge, eso de que se van a derretir los polos, que se va a derretir el hielo de la Antártida y eso va a inundar los continentes, ¿también es otro mito? Sí, también. En una parte de la Antártida el hielo aumenta y en la otra disminuye. Y es el mismo lugar, la Antártida, de alguna manera. ¿verdad? Claro. La diferencia en el Ártico es que el Ártico no tiene un continente abajo. El Ártico es hielo flotando. En cambio, la Antártida es hielo sobre un continente, que no existe en el Ártico, digamos. Es otra cosa diferente, digamos. Claro. También se plantea que cada vez más incendios forestales. No es cierto. Fíjate vos que el incendio forestal es una gran ayuda para la mayoría de los árboles, porque quema la maleza del sotobosque, ayuda a regenerar brotes. Algunos pinos solo semillan luego de haber estado expuestos al fuego. ¿Qué pasa? Si lo proteges en exceso, acumulás gran cantidad de combustible, hojas, ramas, árboles enfermos, secos, y el rayo es un detonante eventual. Cuando las condiciones ambientales ya alcanzan la clásica cifra de 30-30-30, o sea, más de 30 grados de temperatura, más de 30 kilómetros por hora de viento y menos de 30% de humedad, ahí está todo listo para un desastre. Mira, un desastre natural, que es incendio. Pero hay un caso ejemplo en Yellowstone, en Estados Unidos, en 1990, cambió el protocolo y no interviene más en incendios forestales, excepto que haya riesgo para personas o propiedades, porque sabe que meterse es peor que no meterse, digamos. Qué interesante, Jorge, todo esto. Es como que vos sos un libro gordo de petete que te vamos a preguntar todo lo que escuchamos por ahí que dando vueltas, pero fuera de contexto parece como alarmante. Ahora, si vos me decís, claro, es un mecanismo del bosque
para renovarse a sí mismo, cada X cantidad de años, es un patrón de la naturaleza, uno lo toma como algo mucho más tranquilo, ¿no? Fíjate vos que otra elemento que se plantea es que la biodiversidad se reduce cada vez más. Sí. En realidad, nadie sabe cuántas especies existen. Nadie sabe si varió o se mantuvo constante. Lo mismo en cuanto a la cobertura, a la densidad, a la salud. No se sabe cuántas especies hay en el planeta. Ajá. En realidad, se estima que de las más de 5.000 millones que existieron, casi el 99,9% se extinguió. Existen hoy especies que no conocemos y que nunca vamos a conocer porque van a desaparecer antes. Ajá. Es un tema que se analiza de golpe, de así sin profundizar, y da lugares a falsos mitos, digamos, ¿no? Claro. Digamos, hay una urgencia, lo que yo llamo el ecoterrorismo, el tremendismo, una especie de visión escatológica de algunos individuos, instituciones, gobiernos y medios de comunicación. Parece indicar que el futuro del cambio climático se juega hoy, esta tarde, que es algo de vida o muerte. Sí. El secretario de las Naciones Unidas, Guterres, dice: nos dirigimos a una catástrofe global. No es cierto. Thornberg dice: debemos entrar en pánico. Estamos viviendo el comienzo de una extinción masiva. No es cierto. El World Wildlife Fund, desde 1970 las especies se redujeron en un 70%. No es cierto. Uno de los fundadores de Greenpeace, Paul Watson, propone reducir el 85% de la población mundial. Ay, o sea, sí. da para todo el cambio climático, ¿sabes? Claro. La contaminación ya realizada en la historia es totalmente irreversible en la escala temporal humana. Esto no implica que no hay que preocuparse, que no hay que actuar en reducir alguna contaminación de hoy y mitigar los efectos de mañana. Pero no existe una emergencia climática. El Global Climate Intelligence Group dice: la ciencia del clima debe ser menos política y enfrentar abiertamente las incertidumbres y exageraciones. Y las políticas del clima deben ser más científicas y contar los costos y beneficios reales. Claro. Hablan de la calidad de vida, que la calidad de vida en la Tierra se ha deteriorado. Es falso. El hambre y la obesidad son un problema. La falta de agua y saneamiento, sí, pero en realidad se mejoró muchísimo esto en todo el mundo, en casi todo el mundo. La atención médica mejoró, los niveles educativos mejoraron. La expectativa de la vida en 1900 de un recién nacido eran 32 años. Hoy es 71. Esto no es casual. Tal cual. Ahora, Jorge, es como que hay un montón de cosas. Bueno, ya cuando nombré el protocolo de Kioto, después y es como que se juntan los países y como que sacan estas políticas y de repente como que todos estamos conversando sobre esos temas, pero por lo que estamos escuchando me doy cuenta que hay mucha falacia dando vueltas también por ahí. Ahora, ¿qué pasa con el tema del combustible fósil y el combustible renovable? Sin duda el combustible renovable es la clave para el futuro. Hay países, los países escandinavos, Sí. y curiosamente Uruguay en particular, Sí. llegó a tener casi el 100% de producción de energía eléctrica con fuentes renovables, que debe estar en 94 ahora, en uno de los países más elevados del mundo, que inclusive exporta a los países vecinos energía eléctrica Mira. de origen renovable. Sí. Digamos, ¿no? El dióxido de carbono es un enemigo en un sentido y es un gran ayuda en otro. Fertiliza. Si no hubiese hoy mágicamente suprimiese el dióxido de carbono de la atmósfera, las plantas se mueren, nosotros nos morimos con ellas y todos los animales y toda la vida en la Tierra desaparece, porque se necesita el dióxido de carbono como fertilizante. En Holanda, en los invernáculos, inyectan dióxido de carbono a nivel de 1.000 y 1.200 partes por millón para que crezcan mejor y más rápido las plantas. O sea, es una gran confusión por malos planteos, que toman un lado de las cosas, pero no las cosas incompletas, el panorama completo. ¿Está? Claro, claro. Ahora, Jorge, qué increíble que una persona como vos, que tuviste la inquietud de justamente ver qué hay detrás, se preocupa por tomar este panorama completo y que no sea esto lo que se comunica. Porque en el fondo es como que a través del miedo hay tanta cosa. O sea, la gente se pelea una con otra por el tema del cambio climático. Es como que ha llegado a meterse en la cotidianidad de las personas. En mi casa uno dice lavar el plástico porque si no nos salvamos el planeta. O sea, es como a ese nivel la conversación. No, pero fíjate vos, en los supermercados, por ejemplo, te dicen no damos gratis las bolsitas por que afectan el ambiente. Sí. Pero si las pagás, sí.
te las dan, Claro. te las venden. Claro. La mayoría de los productos en el supermercado tienen envase de plástico. Sí, Entonces, ¿viste? Es poco consistente el tema. claro. No soy el único, hay mucha gente en el mundo, muchos científicos que han avanzado sobre cada uno de estos temas, digamos, ¿no? Hay mucha gente preocupada. La tendencia mayoritaria no es así, es la opuesta, es la que tú describes muy bien, digamos. Pero pasa con todo. Fíjate vos el tema de el concepto de ser vegetariano como más natural, o el vegano. Sí, El vegetarianismo son costumbres milenarias en muchas culturas y muy válidas. Pero a veces hablan del tema de la crueldad animal. En ambos casos existe, sin duda, pero no hablan de la vegetal. No escuchás los gritos de sufrimiento de la lechuga, porque nosotros no tenemos oído capaz de sentirlo, pero existe. Cuando vos le das un mordisco a una frutilla, estás comiendo un organismo que está vivo, sí, está respirando. No todas las células, la mayoría de las células, ¿verdad? O sea, para analizar las cosas tenés que hacerlo con más holísticamente, digamos. claro, No te venden cosas parciales que no son ciertas, digamos. claro. Cada claro. uno puede hacer con su vida lo que quiera, por supuesto. Pero, digamos, sería interesante tener mejor información para esto, digamos. Jorge, y si alguien está No, escuchando no esta pretendo, nota, sí. si alguien está escuchando esta nota y le interesaría leer el libro de primera mano, ¿dónde lo puede conseguir? Está en Amazon, un sitio web en el cual se puede comprar, ¿verdad? Me quedaría conversando, me parece súper interesante todo lo que charlamos. Jorge, muchísimas gracias por estos minutos en Citas de Radio. La verdad que hay que cambiar la conversación. Muchas gracias a ustedes y que tengas un buen día. Muchísimas Saludos gracias. a todos por allá. Adiós. Hasta luego. Bueno, y así pasaba, hay que cambiar la conversación sobre el cambio climático, mitos y verdades, desbancando cosas que repetimos sin tener fundamento científico. Un genio, Jorge García González. Citas. Conversaciones para crecer.